Chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar con esta clase de lo que es neurología, empezando abarcando lo que son el apartado de lo que es neuroinfecciosas, ¿ya? Dentro de ello vamos a empezar hablando de una de las patologías más comunes dentro del grupo de las neuroinfecciosas, que son las infecciones bacterianas del sistema nervioso central. Sobre todo haciendo un poquito más de énfasis en lo que es la meningoencefalitis bacteriana aguda, ¿ya? Que es uno de los temas más importantes dentro de este apartado. Y el otro tema que también es bastante relevante, sobre todo en nuestro medio, es lo que es la neurotuberculosis, ¿ya? Que es una forma extrapulmonar de tuberculosis que vamos a tocar en este apartado. ¿Ya? Vamos a empezar hablando de lo que es la meningoencefalitis aguda bacteriana, ¿ya? Hay que tener presente que hablamos de una meningoencefalitis porque va a haber una inflamación de lo que son las meninges, las capas meninges. Parece que recordar que tenemos tres capas meninges, la dura madre, también llamada como paquimeninge, que es la que está pegada al hueso, ¿ya? La aracnoides y la pía madre, que tenemos la pía madre que está pegada a lo que es el tejido encefálico, al cerebro, y la aracnoides, ya que es principalmente el tejido dejando un espacio subaracnoideo por donde discurre el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que al final se va a reabsorber justamente por las vellosidades aracnoideas. Eso también hay principalmente hay que tener en cuenta. Recuerden que todo esto cubre todo lo que es el sistema nervioso central, ¿ya? Incluyendo lo que es la parte del cerebro, lo que es la parte de la fosa posterior, hasta lo que es la médula espinal. Y todo eso por aquí discurre lo que es el líquido cefalorraquídeo. Siendo así, y cuando hay un proceso infeccioso, en este caso, ¿ya? En este caso causado por una bacteria, el exudado que se produce propiamente por la inflamación de las meninges va a permitirnos hacer un diagnóstico acorde a lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Que recuerden que discurre por todo lo que es el sistema nervioso central. Eso principalmente hay que tener en cuenta. Entonces, recordar que la aracnoides y la pía madre se conocen como la leptomeninges, y la inflamación de estas dos capas, de la aracnoides y la pía madre, o sea, de la leptomeninges, es lo que se conoce como una meningitis como tal, ¿ya? Recuerden que la meningitis se clasifica en aguda, cuando dura menos de una semana, generalmente de causas bacterianas, subaguda, de 1 a 3 semanas, generalmente de causas víricas, y crónicas, cuando duran más de 4 semanas, más de un mes, que generalmente tenemos, por ejemplo, la tuberculosis o causas fúngicas, ¿ya? Eso principalmente hay que tener en cuenta. Eso principalmente hay que tener en cuenta. Hay un montón de bacterias que pueden terminar llegando a producir meningitis, ¿ya? Hay un montón de bacterias que pueden tener compromiso del sistema nervioso central, pero en relación a lo que es la meningitis, solo todo hay que abarcar 5, caso de 4, pero hay 5 agentes causales que son muy relevantes, ¿ya? Estreptococo pneumoniae a la cabeza actualmente es la principal causa de meningitis bacteriana. La Neisseria meningitis, que sobre todo hay que tener en cuenta que se ve con algunas manifestaciones fuera de lo que es el sistema nervioso, ¿ya? Estas neurológicas, y que es más prevalente en gente joven. El Haemophilus influenzae tipo B, que antes de la era de las vacunas, ¿ya? Era la principal causa de meningitis, siendo en ese entonces el grupo etario más frecuentemente de tener meningitis los niños, ¿ya? Los niños, actualmente generalmente se ve más en adultos, ¿ya? Y la listeria, ya que es una causa que debemos tener presente, sobre todo en los grupos etarios de los extremos, ¿no? Los extremos de la vida, los recién nacidos y los adultos mayores, ¿ya? Queda una clínica quizás un poquito más subaguda dentro de lo que son estas 4 bacterias, ¿ya? La quinta bacteria que no debemos olvidar, sobre todo es en el recién nacido, es el Streptococcus agalactiae, ¿ya? El Streptococcus agalactiae. Vemos cómo epidemiológicamente a lo largo de los años ha cambiado la prevalencia de estas bacterias, ¿ya? Siendo antes la más prevalente lo que es el Haemophilus influenza tipo B, ¿ya? Y bueno, le seguía lo que es esto Streptococcus, ¿no? Empezó la era de la vacunación, ¡rum! Se cayó de golpe la prevalencia de Haemophilus influenza tipo B, ¿no? Después se agregó lo que es la vacuna del neumococo, la vacuna del meningococo, se redujeron un poco más las tasas, pero sin embargo sigue habiendo una prevalencia bastante grande de lo que es el neumococo, ¿ya? Lo que es el neumococo. Eso principalmente hay que tener en cuenta. ¿Ya? De ahí, otro dato importante a considerar es que dependiendo del grupo etario, va a haber algunas bacterias que se le conocen etiológicamente por ser más frecuentes. ¿Ya? Y eso es importante porque cuando hagamos diagnósticos presuntivos, cuando hagamos diagnósticos, eh, bueno, más como lo he dicho, tratamiento empíricos, cuando hagamos tratamientos empíricos, antes de conocer el gram, más que nada lo vamos a guiar por las bacterias más prevalentes según el grupo etario. Obviamente voy a tener que saber la edad de mi paciente, y acuerdo a ello saber qué bacteria es. Y como sé qué bacteria es, sé con qué antibióticos tratar. Eso es lo que principalmente debemos tener en este concepto principal. ¿Ya? Si es un recién nacido, principalmente tenemos que sospechar Streptococcus agalactiae, E. coli, Escherichia coli y Listeria. Y eso es principalmente hay que tener en cuenta. De ahí, por ejemplo, si es un lactante, generalmente ahí pensamos en Streptococcus pneumoniae, pero también hay que tener en cuenta Neisseria meningitis y podría verse Haemophilus influenza. ¿Ya? Podría verse Haemophilus influenza, pero principalmente se vería que gente que no estuviera vacunada. De 2 a 50 años, sobre todo, no se olviden, eso lo vamos a dividir en dos partes. Los que son jóvenes, más o menos hasta los 18, más que nada hay una prevalencia de Neisseria meningitis. De ahí el adulto, hay una prevalencia por lo que se tocó con neumonía. ¿Ya? Y el abuelo sigue siendo bastante prevalencia la Streptococcus después sigue en la Neisseria, pero no olvidarnos que también puede presentarse cuadros de listeria, ¿ya? Y eso, por ejemplo, va a cambiar un poquito el tratamiento antibiótico que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante.
Dentro de lo que es la patogénesis, de lo que es la meningitis, hay que tener en cuenta que la principal vía de transmisión de la infección al sistema nervioso central, o sea, las meninges, acá principalmente va a ser por vía hematógena. Ya tenemos tres vías para que lleguen las bacterias a las meninges. Vía hematógena, ¿ya? Por una infección en cualquier otra parte, ¿ya? Tenemos también la diseminación contigua, ¿no? Tengo una infección cerca a donde está el cerebro, por ejemplo, una infección del oído medio, una infección de los senos paranasales, y puede migrar hasta lo que es el cerebro. Y lo otro que es por infección directa, ¿no? Eso más que nada se por ejemplo, por procedimientos quirúrgicos en los cuales hay contacto con lo que es la masa encefálica y contacto con lo que son las meninges, por ejemplo, en la derivación ventrículo-peritoneal. ¿Ya? Eso principalmente hay que tener en cuenta. Pero la más frecuente es la hematógena. Entonces, generalmente, dentro de lo que es la patogénesis de la hematógena, vamos a ver que primero va a haber una colonización del área donde se haya producido la infección. Puede ser las vías respiratorias, que eso, por ejemplo, se ve más en el Streptococcus pneumoniae, en el meningitis, en la Haemophilus influenza. Puede ser una invasión de lo que es el tejido gastrointestinal. Eso, por ejemplo, es en la listeria. Eso, principalmente la vía de infección es digestiva, aunque también puede ser placentaria. Por eso, sobre todo, el grupo etario de riesgo son los recién nacidos. Y el tracto urinario. Y el tracto urinario, ¿no? Sobre todo ahí tenemos ahí las enterobacterias, como es la pseudomonas y lo que es la E. coli, ¿ya? Que no son tan frecuentes, pero también hay que tener presentes. De esas bacterias, donde hayas tenido que estar, va a invadir tejidos, va a sobrevivir, va a llegar a la sangre, va a producir un cuadro de bacteriemia, que va a terminar atravesando la barrera hematocefálica y llegando al espacio suprarrenal, ¿ya? Llegando al espacio suprarrenal. Cuando llega al espacio suprarrenal, sobre todo cuando hablamos de los eventos agudos que se produce durante la meningitis, ¿ya? Más que nada eso va a generar liberación de citoquinas. La liberación de citoquinas genera un cuadro inflamatorio, que explica, por ejemplo, la fiebre y la cefalea asociada. Después, este cuadro inflamatorio va a producir bastante producción de lo que son las citoquinas y metaloproteinasas, que van a llegar a producir encefalopatía subpial. Y esa encefalopatía subpial, o sea, cuando ya estamos hablando de compromiso de la pía madre, más que nada ya va a dar clínica de meningismo y la proliferación de bacterias dentro de lo que es las meninges, va a generar consumo de glucosa por el propio metabolismo bacteriano. Cuando la inflamación aumenta, eso va a generar una ruptura de la barrera hematocefálica, va a haber un aumento de la permeabilidad a ese nivel, ¿ya? De lo que es la barrera hematocefálica, que va a permitir que migren más leucocitos, promuevan mayor inflamación y eso va a producir un edema cerebral. Ese edema cerebral que se produce es lo que va a generar la hipertensión endocraniana. Y esa hipertensión endocraniana es lo que me puede llevar a la caída de Glasgow, aumento de la presión y proteínas en el queso florraquídeo. Eso principalmente hay que tener en cuenta de forma aguda. Subagudo, la hipertensión endocraniana aumenta más, eso va a generar, por ejemplo, mayor presión, clínica de vasculitis, y va a clínica un poquito más focal, con déficit focal o parálisis o paracranialis, ¿no? Y crónicamente puede dejar secuelas, ¿no? Muy frecuentemente se ven cuadros de hidrocefalia, compromisos paracraniales permanentes, ¿no? Por ejemplo, uno de los más comunes es que se presente sordera, compromiso locado par, ¿no? O compromisos visuales también se pueden llegar a presentar. Y bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, lo que es la meningitis aguda, ¿ya? Casi el 100% de pacientes que no se tratan se mueren. Por eso es importante y es considerado una emergencia neurológica. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta. Aparte, dentro de lo que son la clasificación según grupo etario, hay algunas condiciones que nos deben hacer pensar en algunas bacterias en específico. Por ejemplo, un paciente con meningitis y tuvo antecedente de una fractura en la base del cráneo, pensar en Streptococcus pneumoniae. Un paciente con meningitis y un antecedente de trauma penetrante, pensar en Staphylococcus aureus. Un paciente que se le hace una derivación ventrículo-peritoneal y hace meningitis, sobre todo hay que pensar en Staphylococcus epidermidis, ¿no? Coagulasa negativo. ¿Ya? Si tengo una endocarditis infecciosa, puede ser Staphylococcus aureus, puede ser Streptococcus pneumoniae también, puede ser incluso Streptococcus viridans, pero eso es menos frecuente, ¿no? En pacientes inmunocomprometidos con meningitis, siempre tener presente Pseudomonas, por lo cual debemos dar antibióticos antipneumónicos. Pacientes VIH que hagan meningitis, recuerden, la principal causa de meningitis en un paciente con VIH, en estadiosida sobre todo, ¿ya? Es la criptococosis meningia, ¿ya? Que es un hongo, no es una bacteria, pero hay que tenerlo siempre presente, ¿ya? Y en pacientes sin vaso, ¿ya? Esplenectomizados, ¿ya? Generalmente hay que pensar que se puede asociar a infecciones de bacterias capsuladas, como es Streptococcus pneumoniae, el meningitis y hasta en el mismo Haemophilus influenza. ¿Ya? Sobre todo hay que tener en cuenta esos datitos. Sobre todo hay que tener en cuenta esos datitos. Acá más que nada, tú ahí también nos habla un poquito de esa forma de ir separando cada bacteria. Por ejemplo, la meningitis se puede ver en cualquier edad, pero sobre todo recuerden en gente joven, se ve por ejemplo en deficiencia de complemento. Eso tocó con pneumoniae, ¿ya? Más que nada sabemos que, aparte que puede entrar por la nariz, puede también tener otro tipo de diseminación, sea contigo además, ¿ya? La listeria, sobre todo, más que nada, es producto medicinal y presenta, sobre todo en grupos de extremos de la vida, ¿ya? Y se puede ver en cuadros de inmunocompromiso, ¿no? Eso sobre todo hay que tener en cuenta.
El estafilococo coagulase nativo, epidermitis, sobre todo se ven por procedimientos quirúrgicos, ¿no? O más que nada drenaje ventricular peritoneales. Estafilococcus aureus por endocarditis, cirugías, ¿no? Algo que permite contacto directo, ¿ya? Bacilos gram negativos, por ejemplo, tenemos la mayoría de enterobacterias, ¿no? Sobre todo se puede dar también igualito, por lo que es procedimientos quirúrgicos y pacientes que están inmunocomprometidos también, ¿no? Y hemófilos influenza, sobre todo hay que tener en cuenta que esto más que nada se ve en niños que no están vacunados, ¿no? En niños que no están vacunados. Dentro de lo que es la fisiopatología de la meningitis, ¿ya? No hay que olvidarnos, por ejemplo, un poquito de la explicación de cómo se producen los edemas. Recuerden que el edema más importante aquí es que por la inflamación producida por la meningitis se va a producir un edema vasogénico, ¿ya? Motivo por el cual, dentro del manejo, para calmar el edema, se usa dexametasona, ¿ya? Dexametasona, que es un antiinflamatorio. Dentro de lo que son los corticoides, ¿ya? Un antiinflamatorio esteroideo, dentro de lo que son los corticoides, es el corticoide que se ha visto que tiene mayor penetración en lo que es el sistema nervioso central, ¿ya? Es importante considerar. Se puede producir edema citotóxico por la vasculitis asociada, se puede producir edema intersticial por el aumento de la presión y la dificultad del drenaje líquido cefalorraquídeo, que todo va a llevar a una hipertensión endocraniana, disminución de la perfusión y al final daño neuronal permanente, ¿ya? Si es que no se puede, si es que no se llega a tratar a tiempo, generando secuelas o muerte, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta, secuelas o muerte. Entre lo que es el abordaje diagnóstico, recuerden, yo tengo un paciente y lo primero que tengo que hacer es saber cómo sospecho de que mi paciente tiene una meningitis. ¿Cómo sospecho que mi paciente tiene una meningitis? Entonces, lo primero que tenemos que tener es una sospecha clínica para poder empezar lo que es el diagnóstico de lo que es una meningitis y por ende luego tratarla, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a sospechar de una meningitis? Sobre todo vamos a hablar de 4 características clínicas que me deben hacer pensar en una meningitis. Que cumplan 2 de estas 4 ya me hace pensar con una gran sensibilidad que se trate de una meningitis asociada, ¿ya? Recuerden que antiguamente teníamos una tríada clásica de la meningitis, que era la rigidez de nuca, fiebre y trastorno de conciencia, ¿ya? Fiebre, rigidez de nuca y trastorno de conciencia, ¿ya? Esta tríada, que se cumplen las 3 características, se veía en menos del 50% de pacientes, ¿ya? Ese es el problema por el cual muchos pacientes no se llegaban a hacer diagnóstico. ¿Sobre todo en quiénes? En los grupos etarios de los extremos de la vida, ¿ya? En el recién nacido no vas a encontrar rigidez de nuca con facilidad. Es una importante que debemos considerar. La rigidez de nuca es poco característica en un recién nacido. ¿Qué vamos a encontrar? Fiebres, el paciente puede estar muy irritable o letárgico, y vamos a encontrar fontanelas abombadas. Eso sobre todo lo que se ve en los grupos etarios más jóvenes, ¿no? En lo que es, por ejemplo, el recién nacido o lactantes menores, ¿no? Eso es sobre todo lo que se puede llegar a observar, ¿no? Y en el adulto mayor también a veces no se llega a presentar rigidez nuca, ¿ya? Puede presentarse o no fiebre, pero uno de los datos que te debe hacer pensar es que el paciente va a comenzar a presentar delirios. Eso es sobre todo lo que se ve en el adulto mayor. En el adulto normal sí se puede presentar esa clásica triada, pero igual no siempre se presenta, ¿ya? Entonces se agregó un signo más que la cefalea, se agregó un signo más, un síntoma más que la cefalea, y teniendo 2 de estos cuatro es suficiente para que sospeches en una meningitis. Si tienes cefalea y fiebre, puede ser una meningitis. Si tienes cefalea y rigidez de nuca, puede ser una meningitis. La rigidez de nuca casi es patognomónico de ello, ¿no? Pero, bueno, por lo menos es un problema meningio, ¿no? De un meningismo como tal, una irritación meningia. Aunque no puede ser de causa anterior necesariamente, ¿no? Si tienes cefalea con trastorno de conciencia, siempre sospecharte de una meningitis. Ya eso generalmente es lo que te dice. 2 de estos 4, sospecho una meningitis. Pero hay que tener algunas características de cada uno, ¿no? La cefalea, recuerden que más que nada es una cefalea holocraniana, intensa, opresiva, que empeora con la luz, por eso es fotofobia, con el ruido, por eso es sonofobia, ¿ya? Y que eso también a náuseas y vómitos, generalmente tipo explosivos, porque hay hipertensión endocraniana asociada, ¿ya? La rigidez en nuca, clásicamente, por la irritación meningia, va a presentarse con 2 signos característicos, ¿no? Hay un montón de cosas que se asocian a la rigidez nuca, a la rigidez de Rakis, pero sobre todo hay que recordar 2 signos, ¿no? Lo que es el signo de Kernig, que sobre todo nos basamos en el signo de Kernig de los miembros inferiores, con el pie, la pierna completamente extendida, se levanta, y a determinado punto, la rodilla se flexiona, porque no puede completar la flexión de la pierna con la rodilla extendida. Eso generalmente hay que tener en cuenta, ¿ya? Es el signo de Kernig positivo. Y el signo de Brusicki también tiene superior e inferior, ¿ya? Pero sobre todo eso es el superior, ¿ya? ¿Qué hacemos? Le levantamos al paciente de la nuca, haciendo pegar la mandíbula con el pecho, ¿ya? La mandíbula con el pecho, y vamos a ver que las piernas se flexionan, los miembros inferiores se flexionan, ¿ya? Y eso es justamente porque hay una rigidez de la parte de lo que es el esqueleto axial, ¿no? La parte de la columna. Eso es sobre todo lo que se debe ver. Bueno, la fiebre, no hay más detalle de tener en cuenta la relación a la fiebre y trastorno de conciencia también se puede ver asociado, ¿no? Con lo que es simplemente una confusión, o puede haber estupor, somnolencia, entre otras cosas, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que la meningitis puede desencadenarse
como una crisis epiléptica. Ya no es que si un paciente viene convulsionando, debo pensar que eso se trata de una encefalitis necesariamente. También puede ser causado por una meningoencefalitis, ¿ya? Siempre hay que asociar demás síntomas, ¿no? Otros síntomas asociados. Hay algunos signos sugestivos que me hacen pensar en bacterias en específico. Por ejemplo, la presencia de petequias, hemorragias subconjuntivales, exantemas maculares, violáceos, ¿no? Eso sobre todo tienen que hacer pensar en que se trata de una Neisseria meningitis. Y pacientes que tengan romboencefalitis, que son una clínica un poquito más subaguda, asociada a disartria, ataxias, ¿no? Eso es lo que todo lo que se puede ver por compromiso de romboencéfalo, que recuerden embriológicamente que el romboencéfalo es la tercera vesícula embrionaria, ¿ya? En lo que es el desarrollo sistema nervioso, de donde deriva principalmente lo que es el tronco encefálico y el cerebelo, ¿ya? Por eso generalmente clínica de tronco encefálico y cerebelo, ¿ya? Eso es generalmente la clínica que puede a dar, ¿ya? Sobre todo eso es social histeria monocitogenes, eso principalmente hay que tener en cuenta. Entonces yo creo que es una meningitis, lo demuestro. ¿Cómo lo demuestro? Recuerden que el diagnóstico, aunque tiene parte clínica, requiere una confirmación de líquido cefalorraquídeo generalmente, ¿ya? Entonces vamos a hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo, vamos a hacer una punción lumbar. Recuerden que la punción lumbar generalmente se hace entre la vértebra L4 y L5, ¿ya? Más o menos tenemos que tener en cuenta que a nivel de lo que es las crestas ilíacas, ¿ya? Más o menos ahí se traza una línea y más o menos ahí chocamos con L4. Bajamos uno y estamos entre L4 y L5. Eso principalmente hay que tener en cuenta. Eso principalmente hay que tener en cuenta. Recuerden que no todo el paciente lo voy a poder punzar. Hay pacientes en los cuales no voy a poder punzar. Sobre todo, ¿quiénes? Los pacientes que tengan signos de hipertensión intracraniana porque pueden tener un efecto de masa, alguna masa en lo que es el sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? Esa masa, al momento que punzo, va a generar una presión negativa, va a jalar. Y esa masa puede generar una herniación. Y dentro de las que son las herniaciones, la más severa es la herniación tonsilar o de las amígdalas cerebelosas, que puede terminar comprimiendo el bulbo y generando paro respiratorio, compromiso de lo que es el centro cardiológico, ¿no? Lo que es el centro cardiovascular, ¿no? Y al final, pues, te cuenta, ese paciente se muere casi instantáneamente. No hay mucho que puedes hacer ahí, solo porque no evaluaste bien previamente, ¿ya? Si no hay hipertensión intracraniana, por ejemplo, hay que tener cuidado cuando hay signos focales, hay que tener cuidado si encuentro papiledemas, ¿ya? Hay que tener en cuenta si tuviera alteración de conciencia marcada, ¿no? Infección local, por ejemplo, a este nivel, si por acá tuviera un absceso y yo lo punzo, obviamente voy a generar que la infección del absceso se meta ahí y llegue tranquilamente como una vía directa a lo que es el sistema nervioso central. Por eso generalmente no se hace. Y las contraindicaciones relativas, bueno, acá más o menos les dejo para que tengan en cuenta que eso más que nada se ve la causa, se trata, y bueno, ya puede funcionar sin ningún problema, ¿no? Sepsis, plaquetopenia, menor de 50.000, el consumo de warfarina, simplemente se espera unos días para poder hacer la punción, obviamente quitándola. Sin focalización, Glasgow menor o igual a 8, ya estamos hablando de un compromiso muy severo, o que tengan crisis epilépticas, generalmente no se punza, de buenas a primeras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? Tengo un paciente con sospecha de meningitis, esa es la primera parte. Lo segundo es, ya, tengo un paciente con sospecha de meningitis. ¿Lo punzo? No, aguanta, estamos viendo que hay cosas que debes tener bastante cautela antes de una punción lumbar. Entonces, ¿en qué pacientes voy a tener esa cautela? El paciente que sean inmunocomprometidos, VIH, por ejemplo, ¿ya? Consumo crónico de corticoides, el paciente tiene cáncer, ¿no? Algún cuadro de inmunocompromiso. Tengo historia de enfermedad del sistema nervioso central, ha tenido stroke, ¿no? Con alguna secuela, sé que tiene algún tumor, esas cosas debo tener siempre presente, ¿no? Tiene convulsiones de inicio reciente, eso también es importante considerar, ¿no? Justo que empezaron una convulsión desde que comenzó la clínica, entonces, ya. Puede ser que está bien, tenga su convulsión por la propia meningitis, como estamos viendo acá, pero también puede tener un efecto de masa, que esté generando la irritación de algunas áreas específicas del cerebro. Tiene papiledema, que es lo veo con fondo de ojo. Tiene trastorno de conciencia marcado, ¿ya? Tiene lo que es déficit focal neurológico. O por algún motivo no puedo hacer una punción lumbar. No tengo el equipo, no tengo personas, ¿ya? Sea el motivo que sea, ¿ya? Si tengo algo de esto, lo que sea, ese paciente no lo puedo punzar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sacarle hemocultivos, porque sé que la principal vía de transmisión de infección de las bacterias a la meninges es por vía hematógena. Entonces voy a hacer hemocultivos, voy a empezar terapia con dexametasona, generalmente esto se aplica por lo menos una hora antes de empezar el tratamiento antibiótico, eso generalmente hay que tener en cuenta, es lo ideal. Antes de poner el tratamiento antibiótico hay que desinflamar el tejido encefálico que está inflamado por la propia meningitis, y se da tratamiento antibiótico empírico, considerando principalmente el grupo etario, para saber qué antibióticos vamos a usar, ¿ya? Después de hacer esto, al paciente lo voy a someter a una tomografía, ¿ya? A una tomografía. ¿Para qué? Para buscar efecto de masa, para buscar alguna masa en el sistema nervioso central, ¿ya? Si en la tomografía no se ve nada, ese paciente, como no tiene una masa, se le puede punzar sin ningún problema, ¿ya? Se le puede hacer su punción lumbar sin ningún problema. Pero si tuviera una masa, mantengo mi terapia. Eso es lo único que va a importar en ese momento. Y vamos viendo cómo va mejorando, ¿ya?
Eso principalmente hay que tener en cuenta. Si de por sí no tiene nada de esto, el paciente se puede someter a punción lumbar sin ningún problema. Entonces, igual le saco los hemocultivos y le someto a su punción lumbar. Mientras salen los resultados, le doy igual dexametasona y terapia empírica. Luego, veo los resultados, si veo que el líquido cefalorraquídeo tiene características citoquímicas que me hacen pensar en meningitis bacteriana, está bien, perfecto, ese es mi diagnóstico. Si no, tengo que pensar en causas diferenciales, ¿no? Diagnóstico diferenciales. Agarro, tengo claro que es una meningitis, bacán, continúo mi tratamiento antibiótico. Ahora vamos a hablar el gram, vamos a hablar el gram de líquido cefalorraquídeo. Dependiendo si es un coco gram positivo, si es un coco gram negativo, un coco bacilo gram positivo, un coco bacilo gram negativo, yo debo pensar qué bacteria es la que estoy evaluando. Y dependiendo de la bacteria que yo estoy evaluando, voy a dar el tratamiento dirigido, ¿ya? Del cual vamos a hablar ahorita más adelante. Acá le dejo la dosis de dexametasona endovenoso que se le va a poner, ya saben, para desinflamar el tejido, como por su edema vasogénico asociado, de 0,6 miligramos kilo cada 6 horas, o bueno, ya en adulto le puedes poner simplemente 10 miligramos cada 6 horas por 4 días, ¿ya? Hay que tener en cuenta que acá le habíamos aplicado la primera dosis previo a saber si tiene una meningitis bacteriana, ¿ya? Generalmente basta con el primer día de tratamiento, ¿ya? El primer día de tratamiento y ahí lo puedes cortar, ¿ya? No es necesario que continúes. Pero ¿en qué pacientes estás obligado a continuar el tratamiento con dexametasona por 4 días? Por 4 días, sobre todo en los pacientes con neumococo, que es la principal causa. ¿Por qué? Porque se ha visto que es la que genera más secuelas. Y se ha visto que el desinflamar, el usar dexametasona, el corticoide, ya endovenoso, evita, ¿no? Generalmente mejora que los pacientes tengan menos secuelas. Y eso es lo que generalmente busca el uso del dexametasona como antiinflamatorio. ¿Ya? Entonces yo ya tengo mi sospecha por el cuadro clínico, hice mi estudio de líquido cefalorraquídeo, me dio pistas en lo que es líquido cefalorraquídeo, y esto más o menos como lo vamos a ver desde un abordaje diagnóstico, ¿ya? Saqué mi punción lumbar. ¿Qué cosas voy a evaluar en la punción lumbar? Eso también es importante considerar, ¿ya? Vamos a evaluar, por ejemplo, la característica macroscópica, si se ve un líquido claro, como cristal de roca, un líquido túrbido, purulento, ¿ya? Vamos a evaluar la presión de apertura, que generalmente debe ser menor a 18 centímetros de agua, ¿ya? 18 centímetros de agua. Si es más alto, quiere decir que hay un aumento de la presión, ¿ya? Un aumento de la presión, que eso se ve claramente por la meningitis que genera hipertensión endocraniana. Y de ahí voy a evaluar sobre todo tres cositas, ¿ya? Lo que son los leucocitos en líquido cefalorraquídeo, lo que son las proteínas en el líquido cefalorraquídeo y lo que es la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Hay que tener en cuenta que en lo que es los leucocitos, los glóbulos blancos del líquido cefalorraquídeo, más que nada lo que nos marca es el tipo de infección que se puede presentar, ¿ya? El tipo de inflamación que se puede presentar. Una inflamación crónica asociada a una infección extracelular, una inflamación asociada a infecciones intracelulares, una inflamación aguda. Eso es más que nada lo que nos ayuda a determinar la cantidad de leucocitos, ¿ya? Las proteínas elevadas, lo único que me dice es que se ha producido un exudado, obviamente por el aumento de la permeabilidad, de la barrera hematocefálica, ¿no? Y eso principalmente, mientras más alto esté el valor de proteínas, lo que me dice es que es más inflamatorio el tejido. Es lo único que me va a decir, que es más inflamatorio el tejido. Y recuerden que la glucosa es un sustrato metabólico de las bacterias y los hongos y la mayoría de organismos que requieren este, energía para su metabolismo, más no de las causas virales, porque las causas virales, los virus no consumen glucosa para su metabolismo, únicamente requieren de material genético, no requieren de nada más, no requieren de nada más. Eso principalmente hay que tener en cuenta. Si yo tengo claro esos conceptos, va a ser más fácil saber cuando hablamos de una causa bacteriana, cuando hablamos de una causa viral y cuando hablamos de una causa tuberculosa. Ya que son los tres principales que deben conocer. ¿Ya? Valores normales, recuerden que normalmente debería tener hasta 5 células, hasta 5 leucocitos en líquido cefalorraquídeo. Más de eso se conoce como pleocitosis. En el recién nacido se puede ver hasta 30, ¿ya? Y el predominio es mononuclear. Más del 80% generalmente suele ser mononuclear, ¿ya? Las proteínas normalmente van hasta 0,15 o hasta se dice 45, ¿ya? Miligramos por decilitro, por ejemplo. Eso es generalmente lo que se dice. Más de eso, ya estamos hablando de hiperproteinorraquia, ¿ya? Eso principalmente hay que tener en cuenta. Que eso más que nada lo único que nos dice es que hay un proceso inflamatorio por medio. Inflamatoria puede ser de causa infecciosa o no, ¿ya? Y la glucosa, que generalmente se dice que es 2/3 de la glucosa sérica, ¿ya? 2/3 de la glucosa sérica. Más o menos tenemos que tener en cuenta ese detallito, ¿ya? Que puede estar en más o menos 50, más o menos es lo que se espera, 45, 60, son los valores que normalmente se encuentran en la glucosa. Y cuando está más abajo de eso, este, generalmente ya debemos sospechar de que hay una hipoglucorraquia, que eso más que nada nos hace pensar en causas bacterianas. Entonces, teniendo esa noción,
vamos a tener en cuenta que la meningitis bacteriana aguda, que es causada por bacterias, es un proceso agudo, generalmente va a tener una presión de apertura elevada, es bastante purulenta, tiene la mayor cantidad de leucocitos porque es un proceso inflamatorio agudo severo, ya eso principalmente. Y como es un proceso agudo, por generalmente bacterias extracelulares, generalmente se ve predominio polimorfo nuclear. Predominio polimorfo nuclear, es importante tener en cuenta. Mientras que normalmente era predominio mononuclear, ¿ya? Predominio mononuclear. Acá más que nada es predominio polimorfo nuclear. Es el dato característico. Las proteínas elevadas sí van a estar bastante elevadas, sobre todo porque es un proceso inflamatorio bastante importante. Y la glucosa consumida, ¿ya? Eso también es importante considerar, ¿ya? Entonces tenemos leucocitos muy altos, a predominio polimorfo nuclear, proteínas elevadas y glucosa baja, ¿ya? Las causas virales, principalmente son más causas subagudas, ya los virus generalmente no producen tanta pus, por eso generalmente puede ser un líquido claro, ¿ya? Va a tener una presión de apertura igual elevada, ¿ya? Va a tener pleocitosis, ya se determina cuando hay un aumento de la celularidad del líquido cefalorraquídeo, de hasta casi 1000, ¿ya? Pero generalmente no suelen ser valores tan altos. Y acá hay que tener en cuenta que como es una causa viral, que es un microorganismo intracelular, ¿ya? Intracelular, generalmente más que nada va a ser esta cantidad de leucocitos al predominio mononuclear, además porque son cuadros más subagudos. Las proteínas no están muy elevadas, y la glucosa se mantiene en rangos normales. Eso principalmente hay que tener en cuenta. La glucosa se mantiene en rangos normales. ¿Ya? Y la causa tuberculosa, sobre todo hay que tener en cuenta que se tiene algunas características similares a la meningitis aguda y algunas características similares a la meningitis viral. ¿Ya? El líquido puede ser claro o puede ser ligeramente turbulento, o sea, ligeramente turbio, igual la presión de apertura igual elevada, va a tener pleocitosis a predominio en formas acrónicas de mononuclear, pero si te detecto en forma temprana, que es poco frecuente, puede tener forma de polimorfo nuclear. Eso es para tener en cuenta. También va a tener proteínas elevadas, ¿ya? Y la diferencia, miren que acá tienen similitud entre que ambos son pleocitosis a predominio mononuclear, la diferencia entre la crónica y la viral es principalmente la caída de la glucosa. Recuerden que la glucosa se consume en la tuberculosis. Eso principalmente hay que tener siempre, siempre, siempre presente. Siempre, siempre, siempre presente. Sobre todo enfocados en lo que es glucosa y predominio de la pleocitosis. Esos son los dos datos que siempre deben tener en cuenta para cuando hagan diferencial entre meningitis aguda bacteriana, meningitis viral y meningitis crónica por tuberculosis. ¿Ya? Acá recuerden que predominio es polimorfo nuclear. Acá recuerden que predominio es mononuclear. Y acá recuerden que predominio generalmente es mononuclear. Con su respectivo asterisco, porque formas agudas que se detecten puede tener forma polimorfo nuclear. Y lo otro es la glucosa, que va a estar disminuida en las formas bacterianas, que puede ser aguda o crónica, y va a ser normal en lo que es meningitis virales. ¿Ya? Eso es lo que principalmente va a diferenciarte uno de otro. Si te das cuenta, la meningitis tuberculosa se parece a la meningitis viral en la pleocitosis, pero diferencia de la meningitis viral y se parece a la bacteriana por la hipoglucurraquia. ¿Ya? Entonces tengo mi estudio citoquímico, ahora vamos a ver la parte de gram. ¿Ya? Si tenemos un gram con diplococos gram positivos, yo tengo que pensar en estreptococo pneumoniae, estreptococo pneumoniae, o también llamado neumococo, o también llamado diplococo, o también llamado, por ejemplo, estreptococo, ay, se me acaba de ir. La cosa es que es el clásico neumococo, ¿ya? Recuerden que es el agente más frecuente, se puede asociar a una clínica del síndrome de Austria, otros llaman síndrome de Osler, que se asocia a meningitis, asociada a neumonía, asociada a endocarditis infecciosa, y acá es donde se indica la dexametasona por los 4 días correspondientes. Eso precisamente hay que tener en cuenta porque es el que produce más secuelas. Si tuviera un diplococo gran negativo, esas son cosas que no se pueden olvidar, eso sobre todo hay que pensar en Neisseria meningitidis, ¿ya? Neisseria meningitidis. Ya recuerden que sobre todo es en gente joven, debo pensar en pacientes que tengan petequias, exantema macular, y hay una forma severa de infección, que generalmente ya bastante sistémica, que es el síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, ¿ya? Ya eso generalmente se asocia al compromiso cutáneo sistémico difuso, ¿ya? Se asocia a shock, ¿ya? Y se asocia a insuficiencia suprarrenal. Eso principalmente hay que tener en cuenta. La Neisseria meningitidis es una de las bacterias más virulentas que hay dentro de estas 4, ¿ya? Sobre todo porque provienen de lo que es la nasofaringe. Entonces, justamente porque es una bacteria que es así y que puede generar cuadros bastante severos, es que los pacientes requieren quimioprofilaxis en personas que han estado expuestas a ese tipo de meningitis, ¿ya? ¿Ya? Eso principalmente siempre hay que tener en cuenta. Que puede ser, por ejemplo, rifampicina o cipro, que eso lo vamos a ver más adelante. Eso es el grupo de diplococos. Diplococo gran positivo, estreptococo pneumoniae, diplococo gran negativo, Neisseria meningitidis.
Si fueran cocobacilo gram positivo, listeria, monocitogenes, ¿ya? Recuerden que es un sistema de la vida, una clínica romboencefalitis, y también hay que tener en cuenta que puede generar cuadros subagudos, y es una bacteria que puede ser intracelular facultativa, por lo cual puede presentarse pleurocitosis mononucleares, ¿ya? Puede presentarse pleurocitosis mononucleares, como si se tratara de una forma casi tuberculosa, ¿ya? Eso principalmente hay que tener en cuenta. Y luego, Cocobacilo gram negativo, pensaría en Haemophilus influenza, que ya cada vez es menos frecuente por la vacuna, y se ha visto que sí tiene mejorías con la dexametasona en niños, sobre todo también este es un dato que debemos tener presente. Y ya para terminar la parte de lo que es meningitis, hay que tener en cuenta un poquito de cómo se maneja. Yo agarré, ya sé más o menos cuál es la sospecha clínica, ya le saqué mi punción lumbar, ya hice un estudio citoquímico y hice un estudio de Gram, ya más o menos tengo una noción qué puede ser, ¿ya? Pero al principio, cuando yo saqué la punción lumbar, arranqué con un tratamiento empírico, ¿ya? Que más o menos nada dependen de los factores. Lo más importante es la edad, pero también puede tratarse de traumatismos, ¿no? O compromiso inmunocomprometido, ¿ya? Entonces el esquema clásico es así. El recién nacido, que generalmente es Streptococcus galactiae, los antibióticos que más se usan, considerando sobre todo que es el manejo más que nada de lo que es la sepsis neonatal, más que nada usamos cefotaxima con ampicilina, o por ejemplo se puede usar ampicilina con genta, ampigenta, ¿ya? Generalmente son los manejos que más se usan para lo que es la forma de recién nacido, ¿ya? Para el lactante, generalmente que está asociado a Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, ¿ya? Más que nada vamos a dar vancomicina con una cefalosporina de tercera generación que puede ser cefotaxima o ceftriaxona, ¿ya? De 12 a 50 años, lo mismo, vancomicina y una cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona o cefotaxima. Y en el adulto mayor, le doy igualitos, ceftriaxona como vancomicina, pero le debo agregar aparte ampicilina, porque es lo que me cubre qué cosa, la bacteria que se puede ver en el adulto mayor como la listeria, Eso principalmente hay que tener en cuenta. Dependiendo del traumatismo, debemos pensar también algunos agentes, por ejemplo, post-neurocirugía, trauma penetrante, debemos cubrir siempre bacterias que son más complicadas, como la Pseudomonas aeruginosa. Por eso usan beta-lactamínicos de acción antiseudomónica, como cefepime, ceftriaxona o meropenicum. ¿Ya? Eso principalmente siempre vamos a tener presente, siempre, siempre. Más o menos el manejo general de la meningitis, que no siempre es así, pero es en general, es una cefalosporina de tercera generación, que puede ser ceftriaxona o cefotaxima, asociado a vancomicina, ¿no? Asociado a vancomicina por 10 a 14 días. Eso principalmente que debemos tener en cuenta. Si yo sé qué bacteria es, puedo dar un tratamiento un poco más dirigido, ¿no? Pseudococcus pneumoniae, vancomicina con cefalosporina de tercera generación. Neisseria meningitis, cefalosporina de tercera generación. Listeria, ampi o penicilina G. Y Haemophilus influenza, una cefalosporina de tercera generación. O sea, al final casi todo se cubre con la cefalosporina y le damos el refuerzo por las grandes tasas actuales de lo que es resistencia bacteriana del neumococo. Por eso generalmente se le asocia a la vancomicina. Más o menos se dice que el tiempo del tratamiento debería ser para el Streptococcus pneumoniae los 14 días correspondientes, 10 a 14. Haemophilus influenza puede ser menos tiempo, 7-10, Neisseria meningitis 7-10, y Staphylococcus aureus y listeria hasta puede ser 3 semanas. ¿Ya? La quimioprofilaxis, como les estaba diciendo en relación a estar en contacto con una persona con Neisseria meningitis, es rifampicina de 600 miligramos cada 12 horas por 2 días, o cipro de 500 miligramos por dosis única. ¿Ya? Y si quieren saber más o menos cuál es el tratamiento de todo, ya más o menos está puesto aquí según el agente. Entre las complicaciones tenemos varias, ¿no? Lo que pertenece a la fase inmediata, fase mediata, fase intermedia y fase tardía, ¿no? Es más que nada que ahí recordar que un 30% de secuelas se pueden presentar frente a una meningitis, ¿ya? Y una buena parte de ellas se pueden prevenir con un tratamiento con dexametasona precoz, ¿no? Lo más temprano posible. Eso principalmente debemos tener en cuenta en lo que es meningocefalitis bacteriana. Ahora hablar un poquito de lo que es absceso cerebral. Ahora continuamos con lo que es absceso cerebral, ¿ya? Hay que tener en cuenta que acá, a comparación de lo que es la meningitis, ¿ya? Más que nada vamos a tener ya una cerebritis, mejor dicho, una cerebritis, que va a terminar formando una lesión con cápsula, que es lo que clásicamente se como un absceso, ¿ya? Habíamos visto que teníamos 4 bacterias principales que causaban la meningitis, ¿no? La meningocefalitis bacteriana aguda. Acá en lo que es el absceso, generalmente pueden ser cuadros un poquito más crónicos, ¿ya? Un poquito más subagudos, ¿ya? Y tienen etiología polimicrobiana, ¿ya? Puede ser causada por muchos agentes bacterianos, y dentro de ellos también debemos tener en cuenta lo que son los anaerobios. Justo por ello, la terapia es un poquito distinto en relación a esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad. También se puede ver en cuadro inmunocompromiso causado por hongos y microbacterias, que bueno, eso va un poquito más allá de lo que corresponde al abordaje de este tema, ¿no? Recuerden que tenemos dos vías de transmisión en este caso, por vía hematógena o vía directa. La hematógena es la más frecuente. Generalmente la hematógena se caracteriza más por presentar abscesos múltiples, que se pueden presentar en el lóbulo frontal, temporal, en la región frontoparietal, parietal misma, cerebelo, occipital. En ese orden, ¿ya? Recuerden que lo más frecuente es encontrar esos abscesos múltiples en el lóbulo frontal y temporal.
¿ya? Y la forma de diseminación directa, ¿ya? Generalmente se ven en forma de abscesos únicos, por ejemplo, en pacientes que hayan tenido una otitis media, una infección del oído medio, ¿ya? O una mastoiditis, generalmente los abscesos se pueden presentar en el lóbulo temporal o en el cerebelo. Si te ha tenido una infección de los senos paranasales frontal o temporal, generalmente se encuentran los abscesos en el lóbulo frontal. Y en una infección dentaria también se puede encontrar en lo que es el lóbulo frontal abscesos. Ya eso principalmente hay que tener en cuenta. Y la clínica de los abscesos generalmente son por clínica focal, ya por clínica focal, ya dentro de lo que es la característica. Generalmente tienen una triada también, una triada que tampoco es muy sensible, que es cefalea, que es el síntoma más frecuente, ese síntoma más prevalente en lo que son los abscesos. Tenganlo en cuenta porque eso ha sido una pregunta en AME en algún momento. Y generalmente es constante, hemicraniano donde se encuentra el absceso y progresivo, ¿ya? Se puede encontrar fiebre, pero generalmente no se encuentra, y sobre todo la fiebre se encuentra al comienzo, después la enfermedad ya no da fiebre. Y el déficit focal, que tampoco es tan característico, no es tan prevalente, que va a depender del lugar donde se encuentre el absceso, por ejemplo, y eso tiene que ver un poquito con la parte de la topografía cerebral, ¿no? Por ejemplo, si el absceso está en el lóbulo temporal, puede presentar afasia de Wernicke, puede presentar cuadrantamnosias, ¿no? Puede presentar debilidad de un hemicuerpo, ¿ya? Sobre todo lo que es la parte de la cara, ¿ya? Puede presentar convulsiones, ¿ya? Si es en la parte frontal, por ejemplo, puede presentar algunas disfunciones motoras, puede presentar disfunciones tipo mutismo, ¿no? Puede presentar alteraciones de la voluntad, por ejemplo, con inatención, dificultad para el cálculo, cosas de ese tipo, ¿no? Generalmente se asocian al compromiso de la región prefrontal, ¿no? En lo que es el lóbulo parietal, sobre todo puede presentar alteración de las sensaciones, ¿no? Estereognosias, hemenopsis homónimas, son cosas que se pueden ver. Compromiso cerebeloso, ataxias, característicamente nistagmus. Compromiso de tronco encefálico, compromiso paracraneales, es lo que generalmente se puede llegar a presentar. ¿Ya? Recuerden lo que es la fase fisiopatológica del absceso. Empieza con una cerebritis que va del primer día al noveno día, luego se forma una cápsula temprana que va del 10º al 14º día, y luego se forma una cápsula tardía que ya tiene mayor captación del anillo, más de 14 días. Recuerden que para el diagnóstico siempre hay que corroborarlo con una prueba de imagen, ya que en este caso generalmente pues, usamos tomografía o resonancia magnética, ¿no? Generalmente con contraste para poder ver el real sin anillo, ¿no? El real sin anillo característico con el edema vasogénico asociado. Ya eso generalmente debemos tener en cuenta. ¿Cómo se maneja? El manejo más es médico. Generalmente los abscesos cerebrales no deberían punzarse, pero hay algunas condiciones en las cuales sí vale la pena hacer una intervención neuroquirúrgica y drenar ese absceso, ¿ya? Recuerden que primero tengo que tener un paciente con una sospecha clínica, un absceso. Voy a hacer mi estudio que confirme el diagnóstico y voy a evaluar algunos efectos que debemos tener en cuenta. Si hay edema vasogénico, hay efecto de masa y aumento de la presión endocraniana, el paciente tiene que ser sometido a dexametasona. Hay que desinflamar el tejido para que así no se me complique el paciente. ¿Ya? Recuerden que la hipertensión endocraniana, el aumento de la presión dentro del cerebro intracerebral, va a generar una disminución en el flujo cerebral y al final una lesión neuronal permanente. Por eso es algo que yo no debo permitir. Es algo que yo no debo permitir. Lo siguiente, valorar es el tamaño del absceso, ¿no? Eso generalmente debemos tener en cuenta. Y el tiempo, para saber si estamos en fase cerebritis o ya fase capsular, ¿no? Si el absceso es chiquitito y está en las primeras 2 semanas, generalmente no hace falta ninguna intervención quirúrgica. Simplemente empezamos antibióticos por 4 semanas, generalmente es el tiempo mínimo que debe darse, y de ahí se va corroborando, se hace evaluaciones para ver si realmente ya mejoró, ya disminuyó el absceso y todo lo demás. Se hace control a las 4 semanas al mes y se evalúa. Si hay mejoría clínica, se termina el tratamiento de 6 a 8 semanas a partir de ahí, ¿no? Y si hay deterioro clínico, ya se tiene que pensar en evacuaciones quirúrgicas. Si el acceso ya es grande y está en fase capsular, generalmente estos pacientes se da antibiótico, pero igual se opera, ¿ya? Se hace imágenes de control en 4 semanas, ¿ya? Si hay mejoría, bacán, se continúa el tratamiento, y si no, ya se tiene que valorar otro aspecto quirúrgico, ¿no? Otro aspecto quirúrgico. Dentro de los medicamentos usar, ya como habíamos visto en la meningitis, usábamos ceftriaxona o cefotaxima asociado a vancomicina principalmente, ¿no? Y en algunos casos asociar la ampicilina frente a estos dos, ¿no? En cambio aquí, generalmente el manejo común que generalmente se hace es metronidazol, asociado a una cefalosporina de tercera generación, sea ceftriaxona o cefotaxima, ¿ya? Ceftriaxona. Generalmente las dosis son las mismas que lo que habíamos visto en la meningitis, ¿ya? Es principalmente hay que tener en cuenta. Ceftriaxona generalmente es a dosis de 2 gramos cada 12 horas, ¿ya? Eso principalmente hay que tener en cuenta. Cefotaxima, bueno, 2 gramos cada 4 o 6 horas, pero generalmente, por lo menos estoy acordando de la ceftriaxona, 2 gramos cada 12. Y la vancomicina, generalmente sea 15-20 miligramos kilo, ya por dosis, que se puede dar cada 8 o 12 horas. Eso generalmente debemos tener en cuenta, ¿ya? Dependiendo de la causa, va a cambiar un poquito el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si es por la fuente de la infección es oral, otogénica o de los senos paranasales, ya ahí debemos pensar en todos estos agentes y por eso sea tratamiento con anaerobios y para también cubrir, por ejemplo, estreptococo y otras bacterias, ¿no?
Si es por diseminación hematógena, por ejemplo, por una endocarditis o por una bacteriemia, por estos microorganismos, generalmente vamos a usar también vancomicina. Después de procedimientos neuroquirúrgicos, cuidado que puede ser trastorno de pseudomonas. La banco se le agrega ceftazidima, cefepime, y porque puede también asociarse a pseudomonas, sumeropenema asociado, ¿no? Eso generalmente debemos tener en cuenta. Y así más o menos se va haciendo el manejo. Más o menos se va haciendo el manejo. Si no conozco ninguna causa, generalmente vamos a usar vancomicina, cometronidazol y ceftriaxona cefotaxima. O sea, casi lo mismo que la meningitis, pero agregándole metronidazol por los anaerobios. ¿Ya? Asociando el metronidazol con los anaerobios. Corticoides, sobre todo, debemos tener en cuenta cuando tiene clínica de aumento de la presión intracraniana o veo un efecto de masa asociado que, por ejemplo, desvía la línea media, y otras cosas, ¿ya? Entonces, en esos casos que ya tengo sospecha de que la hipertensión intracraniana esté siendo muy, muy avanzada, le doy desametasona, ¿no? Con una dosis básica de 10 miligramos en bolo, y luego repetir cada 4 miligramos cada 6 horas, ¿no? Eso generalmente es el manejo que debemos tener en cuenta en lo que es abscesos cerebrales, ¿ya? Otras infecciones que se pueden encontrar en el sistema nervioso central, por ejemplo, tenemos infecciones de la región epidural y subdural, tenemos lo que es el empiema subdural y el absceso craneal epidural. El empiema subdural, por ejemplo, más que nada se ven niños, que pueden tener una meningitis, ¿ya? Que por algún motivo se drena y forma un empiema subdural, ¿ya? Eso, por ejemplo, también se puede llegar a ver. Por ejemplo, frente a sinusitis, sobre todo de los senos paranasales frontal y modal, o por ejemplo en una otitis media, ¿ya? Llega luego de eso, con ese antecedente, a tener malestar general, cefalea y fiebre. Luego me hace trastorno de conciencia y signos focales, ¿ya? Entonces ahí debo sospechar que se trata de un empiema subdural, ¿ya? Le pido una imagen y encuentro justamente un área colectora de pus en lo que es en lo que es el espacio subdural. El manejo más que nada es quirúrgico, hay que drenar toda esa pus, metronidazol para cubrir anaerobios y cefalosporina de tercera generación para cubrir la mayoría de otras bacterias, ¿no? El absceso craneal pleural más que nada se ve por infecciones del oído o de los senos paranasales que pueden terminar produciendo una osteomielitis craneal, ¿ya? Y eso va a clínica de dolor con exudado purulento y fiebre. Generalmente no se ven signos focales en estos casos, y generalmente el manejo de vancomicina, que se puede asociar a una cefalosporina, ¿ya? Y si no mejora, se hacen resecciones quirúrgicas. Otra forma de infecciones bacterianas también puede ser por tromofilitis séptica. ¿Ya? Sobre todo tenemos dos, de seno cavernoso y de seno transverso y seno cavernoso. Hay más, hay incluso de seno longitudinal superior, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algunas cosas debemos tener en cuenta. Del seno transverso se ve por infección crónica del oído medio, mastoides, peñasco, que va a generar cefalea global asociado no a papiledema, sin signos neurológicos, ¿ya? A menos que sea más grande, y ahí ya puede terminar produciendo déficits focales, ¿ya? Eso debemos tener en cuenta. Del seno cavernoso, ya es infección de los senos paranasales, semoidal, efenoidal o maxilar, que luego va a llevar a cefalea, fiebre fluctuante, obstrucción de la vena oftálmica, produciendo clínica de proptosis, quemosis, edema palpebral, ceguera y parálisis no olvidarnos eso, del seno cavernoso, por ahí pasa el tercero, cuarto, quinto, unisexto, que al principio es del mismo lado, pero luego se puede bilateralizar y dar clínica simultánea. ¿Ya? Eso también es importante tener en cuenta, por ejemplo, cuando diferencien una tromboflebitis séptica del seno cavernoso y lo separen de lo que es una celulitis preseptal o subtal, ¿no? Eso generalmente ya son otros tipos de manejos que deben tener siempre presentes, ¿ya? Que acá en estos casos, después de un tiempo, se vuelve bilateral, ¿ya? Tenemos otras bacterias características que pueden producir infecciones, sobre todo un poquito de lo que es la neurobrucelosis, que lo van a ver más a fondo en lo que es infectología, ¿ya? Es una enfermedad zoonótica, recuerden que puede producir síntomas sistémicos, sobre todo asociado a lo que es fiebre, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías. Es muy similar a la tuberculosis en lo que corresponde a a lo que es la neurotuberculosis, ¿ya? Y en líquido cefalorraquídeo podemos encontrar gamma-globulinas elevadas, ¿ya? Dentro de lo que es el manejo, generalmente cuando son forma de neurobrucelosis, o sea, brucela, el sistema nervioso central, va a la clínica, se da tratamiento con doxiciclina, gentamicina, rifampicina, por lo menos 12 semanas, ¿ya? Algunas enfermedades más raras, como por ejemplo la melioidosis, ¿ya? Causada por la Burgdorferiella pseudomalei, más que nada se ven en áreas de Camboya o Tailandia, teniendo en cuenta ese antecedente epidemiológico, que luego va a la clínica meningitis o romencefalitis muy parecido a la listeria, ¿ya? Vamos a encontrar múltiples microcesos en esos casos, ¿ya? Y de ahí, por ejemplo, otros, puede ser Legionella, Carbunco, Bartonella henselae, Mycoplasma pneumoniae. ¿Ya? Estos agentes fuera de su clínica característica que se puede ver, también pueden llegar a presentar presentaciones neurológicas, ¿ya? Presentaciones del sistema nervioso central. Por ejemplo, el antrax neurológico, ¿no? Es una de las formas más severas de carbunco, ¿ya? Junto con la forma pulmonar, pero hay que tener en cuenta que existe. La legionela, generalmente que da más clínica neumológica, ¿no? Pulmonar, puede llegar a comprometer lo que es el sistema nervioso central. ¿Ya? Igualito la Bartonella henselae, ¿ya? También puede producir lo mismo, ¿no? Un fenómeno de linforeticulocytosis, ¿ya? Eso generalmente se puede llegar a presentar. Y micoplasma igualito, ¿no? Micoplasma puede dar varias formas, sobre todo dentro de sus
dentro de su neumonía atípica como compromiso extrapulmonar, ¿no? Generalmente asocia compromiso cardíaco o una miocarditis, pero en el sistema nervioso se puede presentar cuadros de, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Y entre otras formas de presentación del micoplasma, ¿no? Hasta mielitis transversa, un montón de formas de complicaciones neurológicas dentro de lo que son las manifestaciones extrapulmonares del micoplasma. En lo que corresponde a infecciones por espiroqueta, vamos a hablar sobre todo de dos, ¿no? Algunos puntos también básicos que deben tener presente, por ejemplo, lo que es la neurosífilis. No vamos a hablar un poquito, no vamos a hablar tanto de lo que es cómo se produce la sífilis, qué tipo de bacteria es, únicamente nos enfocamos a la parte neurológica porque eso más que nada se toca en lo que es infectología, ¿ya? Tenemos varias formas clínicas en lo que corresponde a la neurosífilis, ¿ya? Tenemos la neurosífilis asintomática, el paciente no tiene síntomas, ¿no? Pero puede tener BDRL positivo en el isoflorraquídeo, en caso que se hiciera su respectivo prueba diagnóstica, ¿no? Tenemos la meningitis sifilítica, que es una forma tranqui, con cefalea, rigidez de nuca, alteración de paredes craneales y convulsiones. Tenemos la sífilis meningovascular, ¿ya? Que es la más frecuente actualmente, ¿ya? Que se asocia generalmente a infartos, ¿ya? Eventos cerebrovasculares, sobre todo asociados a compromiso de ganglios basales. Tenemos la neurosífilis parética, ¿ya? La neurosífilis parética que se ve en las formas de neurosífilis terciaria, sobre todo se ve con cuadro de demencia, mioclonos y paresia. Y la neurosífilis tabética, que es el clásico tabes dorsal, con dolor en las miembros inferiores, arreflexia, aquilia y las pupilas de Argyll-Robertson, que generalmente son bastante características de la neurosífilis, ¿ya? Hay otras formas, por ejemplo, de atrofia óptica, sífilis espinal, viscilopatía sifilítica, asociada más que nada a compromiso ya de disminución de la agudeza auditiva, ¿no? El diagnóstico, generalmente, pues, se asocia a un diagnóstico clínico y serológico asociado al BDRL en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Tratamiento, penicilina G acuosa, ¿ya? Que tener en cuenta que se usa principalmente penicilina G acuosa de 3 a 4 millones de unidades, ¿no? Millones de unidades, cada 4 horas endovenoso por 14 días, ¿ya? Eso principalmente debemos tener en cuenta. Y luego se continúa con penicilina benzatínica de 2.4 millones intramuscular semana por 3 semanas, ¿no? Eso generalmente se ve. Y si tuviera una coculopatía, un compromiso más que nada del oído interno y el oído medio, generalmente hay que tener presente que la penicilina G acuosa no tiene capacidad de atravesar lo que es el oído interno, ¿ya? Por eso generalmente, como no es tan bueno, se mantiene por 3 semanas más. Como no es tan bueno, se mantiene por 3 semanas más. Otra causa por espiroquetas es la neuroborreliosis, ¿ya? Causada por la Borrelia burgdorferi, que, bueno, dependiendo del lugar, tiene diferentes nombres, ¿no? La serie de Vanguard, el síndrome de Garin-Bouyadox y la enfermedad de Lyme, que característicamente conocida en Estados Unidos, ¿ya? Generalmente la afectación afecta piel, como el eritema migrans, puede afectar corazón, producir miocarditis, articulaciones, artritis, ojos, queratitis, uveitis, también se puede presentar a ver, y también puede clínica del sistema nervioso, ¿no? Tiene una fase 1 con un cuadro clínico precoz local, con eritema migranas, síndrome pseudogripal, fase 2, que es la forma diseminada, que el compromiso general, el 20% puede llegar a producir meningitis, ¿no? Con meningitis, multiradiculitis y compromiso del séptimo par, y eso es bastante característico. Y la fase 3 ya es clínica más sistémica, como artritis crónica, queratitis, uveitis, dolor y fatiga crónica. Eso principalmente hay que tener en cuenta, ¿ya? Eso principalmente hay que tener en cuenta. Y también tener en cuenta que puede existir una leucoencefalomielitis crónica multifocal de evolución progresiva, que es ya una complicación bastante característica de lo que es la neuroborreliosis. El manejo más que nada es con doxi, ¿ya? 100 miligramos cada 12 por 15 días. Si hay encefalitis, mielitis o vasculitis, sea mejor de preferencia penicilina G, ¿ya? O ceftriaxona. Eso realmente debemos tener presente. Y ya para terminar esta parte de infecciones bacterianas del sistema nervioso central, vamos a hablar un poquito de lo que es la neurotuberculosis, ¿ya? Hay que tener en cuenta que la neurotuberculosis tiene principalmente 3 formas clínicas de presentación: la meningitis tuberculosa, el tuberculoma y la aracnoiditis, ¿ya? Recuerden que la espondilodicitis de tuberculosa, aunque muchos lo consideran dentro de lo que es el grupo de la neurotuberculosis, dentro de lo que es la neurotuberculosis, realmente es una tuberculosis osteoarticular, es una tuberculosis osteoarticular, que puede llegar a complicarse y presenta clínica neurológica, pero no es una afectación de índole completamente neurológica, ¿ya? Vamos a hablar de la más frecuente, que es la meningitis tuberculosa. Tiene un cuadro clínico generalmente subagudo crónico, pero igual requiere tratamiento, no es que vaya a vivir mucho sin tratamiento. Al comienzo con pródromos clásicamente inespecíficos de una simple tuberculosis, malestar general, baja de peso, febrícula, sudoración nocturna, ¿ya? Y para la primera a cuarta semana, generalmente se puede presentar clínica de cefalea, raquialgia, confusión mental y náuseas y vómitos. Una de las principales manifestaciones puede llegar a ser una crisis epiléptica. Y lo más importante de recordar dentro de lo que es la meningitis tuberculosa es que generalmente va a dar clínica de compromiso segundo y sexto par. Ya más que nada compromiso del ojo, compromiso de los movimientos oculares. Más que nada esta enfermedad se da por tubérculos coroideos que viajan por la sangre, en la forma de TV miliar, y se depositan generalmente más que nada en la parte de
de la base cráneo, ¿no? Donde se encuentra más o menos el polígono de Willis, que esos son los nódulos de Rich, ¿ya? Eso generalmente hay que tener en cuenta. Que cuando se rompen, pueden liberar su contenido, lo que es la parte meningia, producir una irritación y llevar a la clínica característica, ¿ya? Eso también debemos tener en cuenta. Se puede presentar cuadro de CIHAT por aracnoiditis basal y signos focales por endotelitis obliterante, ¿ya? Entre lo que es la meningitis tuberculosa, hay que recordar que tenemos fase de enfermedad y estadios de enfermedad, ¿ya? En la fase de enfermedad tenemos fase prodrómica, que generalmente son clínicas simples, más o menos lo que hemos visto acá. Meningia, con día clínica de meningismo, entre otras cosas, ¿ya? Y paralítica, que el paciente ya está convulsionando con alguna hemiparesia, ¿no? O con un trastorno de conciencia, estupor y coma. Ya generalmente acá se mueren a la quinta o octava semana de no haber recibido tratamiento. En lo que se llama estadios de gravedad, estadio 1 no hay déficit neurológico, estadio 2 con escala de Glasgow de 2 a 15, ¿no? Y estadio 3, convulsión, estupor, coma, y una escala de Glasgow menor a 10. Lo principalmente que tenemos en cuenta, ¿no? Menor o igual a 10. Yo tengo a mi paciente, le hago su punción lumbar, hago su estudio de quiesoflorraquídeo, generalmente voy a encontrar leucocitos, pleocitosis, a predominio mononuclear, sobre todo porque son formas subagudas crónicas, proteínas elevadas, pero no tan elevadas, la glucosa menor a 45, ¿ya? Eso principalmente debemos tener en cuenta. El BK, importante, yo puedo sacar un BK en quiesoflorraquídeo y me va a salir positivo solo en el 30-60% de casos. Por eso el diagnóstico no debe basarse en el BK en quiesoflorraquídeo, ¿ya? Podría, por ejemplo, paciente con clínica, se le con clínica de una meningitis de larga data, pensando en una meningitis tuberculosa, ¿ya? Puedo intentar evaluar el BK en el quiesoflorraquídeo y puede salir negativo y no por eso quiere decir que no tenga TB. Por eso generalmente una forma también de hacer diagnóstico es usando prueba terapéutica. O sea, de una vez lo trato, pues, ¿no? Si mejora, es que era eso, pues. Si no mejora, no es eso. Es un razonamiento un poquito lógico, pero así más o menos como deben entenderlo, ¿no? El cultivo sigue siendo el gold estándar y lo que es el test de amplificación de ácidos nucleicos con el PCR, generalmente es una prueba bastante útil porque es bastante rápida. Un punto bastante importante es en relación al ADA, ¿ya? En relación al ADA, ¿ya? Ese es un marcador que más que nada nos va a ayudar a determinar si puede ser por causa tuberculosa o por no causa tuberculosa. Ya generalmente usamos como punto de corte 4 y 8. Si es menos de 4, 1, 2, 3, generalmente no es una tuberculosis con una sensibilidad del 93%. Si es de 4 a 8, no termino de saber, ¿ya? Y si es más de 8, generalmente eso suele ser tuberculosis con una especificidad del 96%. Eso principalmente hay que tener en cuenta. El tratamiento de la meningitis tuberculosa y también la forma de tuberculoma y la adenoiditis generalmente es el esquema extrapulmonar, ¿no? El esquema neurológico, ¿ya? Del sistema de la neurotuberculosis. Y se asocia, ahí tenemos las 4 drogas, los 2 primeros meses, y luego las 10 drogas de los 10 meses de rifampicina y piracinamida, ¿no? Rifampicina y isoniazida, disculpen, ¿ya? Recuerden que en estos casos también se ha visto, así como en la meningitis por neumococo, que la corticoterapia con dexametasona disminuye bastante el riesgo de secuelas, el riesgo de complicaciones. Acá sobre todo como complicaciones se puede dar complicaciones como atrofia óptica, panhipopituitarismo, hidrocefalia, epilepsia, sordera, compromiso paracraneales y compromiso motor. Y eso es principalmente hay que tener en cuenta. Para eso sirven principalmente los corticoides. Y la piridoxina voy a usarlo para evitar intoxicación por isoniazida, ¿no? Generalmente la piridoxina se usa bastante para eso, evitando clínica de neuropatías, entre otras cosas. ¿Ya? El tuberculoma, hay que tener en cuenta que no vamos a encontrar el quiesoflorraquídeo positivo porque es una parte que está localizada, y ahí viene clínica de cefalea, fiebre, pérdida de peso y crisis epiléptica con signo de focalización. Y la aracnoiditis, más que nada, es un compromiso lumbosacro, ¿ya? Como para aparecer con nivel sensitivo motor a nivel lumbosacro con alteraciones esfinterianas. A diferencia del mal de Pot, ¿ya? A diferencia del mal de Pot, generalmente es un compromiso más dorsal, ¿ya? Un compromiso más dorsal. Acá principalmente hay que tener presente sobre todo esas cositas, ¿no? La aracnoiditis generalmente presenta este realce inflamatorio que se puede presentar en esta área, ¿ya? En cambio de la espondilodicitis vamos a ver más que nada compromiso del disco articular de la columna, ¿ya? Y bueno, eso sería todo en relación a lo que son enfermedades infecciosas bacterianas del sistema nervioso central, ¿ya? Sobre todo recordar un poquito más de la parte de meningitis. De acá también tener en cuenta algunos detalles, ¿no? Lo que es la forma de neurotuberculosis. Y eso sería todo para la clase de hoy. Ya nos estamos viendo en otra ocasión, muchachos. Cuídense mucho.